Elizalde. En este caso me invitan para hablar sobre cómics, básicamente porque tengo amplia experiencia al respecto y justamente les vengo a platicar un poco de la experiencia y vamos a platicar un poco de algunos de los conceptos que vamos a manejar. En primera instancia hay un pequeño video nada más para que se vea qué es lo que me ha tocado hacer desde mi negocio. Tenemos un flashazo de lo que me ha tocado hacer. Les comparto cuál ha sido más o menos el objetivo del negocio a lo largo de un tiempo. En mi caso particular como negocio, somos profesionales en la comunicación, construcción y divulgación de conocimiento, tanto en lo visual, oral, escrito y kinestésico. Aportamos significado a nuestros proyectos a fin de que nuestros clientes cuenten con una imagen adecuada, eficaz y estética que transmita correcta y en forma trascendente inteligencia, ideas, emociones, conceptos e información, buscando siempre hacerlo con la mayor calidad posible. Ese es el objetivo de mi negocio. Déjenme platicarles un poco en este momento cómo se encuentra la industria del cómic. Les comparto parte de esta plática, me tocó darla en la Semana del Emprendedor hace año y feria. Alrededor del mundo, resulta que en España lo que se conoce como TVO, que es el equivalente de cómic o tira cómica, llegó a vender cientos de miles de ejemplares, pero esto hace unas décadas, en este momento no tiene tanto auge en España el cómic. Mientras que Bélgica y Francia tienen tasas de lectores abundantes. Y aquí lo interesante de este dato es que los belgas y franceses, curiosamente los que más leen y usan el cómic como recurso son los adultos y no los niños. Esto es, tenemos el paradigma aquí en México de que un cómic tiene que ser para infantes, mientras que pareciera que entre más culto es el país, más se tiende a usar el recurso gráfico. Esto ya se está desmintiendo esta parte. En Estados Unidos, Marvel le vendió $2.000 millones en ventas anuales y 300 millones solo en Estados Unidos. DC Comics alcanzó a vender $78.1 millones y el cómic que cuenta con mayor éxito en ventas es uno de Star Wars. Ese dato no es tan importante. Pero hay uno que sí es muy interesante para nosotros, que es qué pasó en México. En los años 70 tuvimos un boom de cómic aquí en México, que para bien o para mal hay divergencias al respecto. Hay quienes plantean que nos fastidió nuestro índice de lectura y hay quienes plantean que por lo contrario fue introductorio para quienes nos iniciamos en la lectura. Yo soy de los que se va por la idea de que los cómics es un medio intermedio para leer cada vez más. Fue de nuestras mejores épocas. En aquel entonces la revista Calimán llegó a vender 2 millones de ejemplares por semana. Comentan que por una parte estaba el programa de radio que platicaba las aventuras de Calimán y los dibujantes cada semana sacaban más o menos el siguiente número. Se imprimía muy rápido, para el estándar de la época era muy buen tiempo, y aparentemente se alcanzaba a distribuir rápidamente a través de las redes de libro de texto gratuito. Era la razón por la que el Calimán lograba llegar a toda la República y en el pueblito más
recóndito se alcanzaba a encontrar. Habría que cuestionarnos si la estrategia pudiese nuevamente ocuparse para fomentar la lectura en áreas rurales. Y en ese momento también nosotros éramos el país con mayor consumo de cómics y producción de cómics, incluso por encima de los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo que ha tenido es que tiene muchísimos títulos, pero nosotros con pocos títulos lográbamos muchísima más penetración que aquellos. Les platico un poco de cuál fue la historia de mi negocio. Esta lámina, como les comentaba, la planteo en la Semana del Emprendedor. Tenía yo un grupo de jóvenes en aquel momento y la expectativa era plantearles que cuando yo empecé la cuestión del dibujo, mis papás lo primero que me dijeron es: te vas a morir de hambre dedicándote al dibujo. Y resulta que no, que ahora tengo la oportunidad de que mis mejores ingresos provienen del cómic y me ha resultado una herramienta muy poderosa para apoyar estrategias en empresas privadas, en organismos internacionales, que vamos a ver más adelante. El caso es que sí es un negocio que sigue teniendo futuro, pese que hay algunas voces que dicen que no. Ahí me tienen a mí, yo estaba de, ¿cuántos eran? Creo 15 años haciendo caricaturas en Coyoacán, que es donde empecé, y ahí es donde empiezo en la parte de negocio de los cómics. Me tocó en la Vocacional 9 organizar un taller de cómic. Les comparto que yo originalmente daba artes plásticas y tenía 3 alumnos en el taller de manera regular. Me propuse como objetivo propio ser el taller más concurrido del Politécnico, y entonces se me ocurrió cambiar el giro a cómics en la expectativa de sí seguirles dando artes plásticas, pero con la estrategia diferente de que es cómic lo que vamos a hacer. Me llovieron los chavos, tuve 75 alumnos a un mismo tiempo. Ningún taller de artes plásticas me podía ganar en ese sentido. El que más tenía como 30 alumnos. Hicimos un equipo muy interesante, pero resulta que a los jóvenes les va a disparar la imaginación cualquier cosa que tenga que ver con cómics a niveles estratosféricos. Esto es, si nosotros usamos recursos visuales que incluyan figura humana en acción, va a tener muchísimo mejor respuesta que textos planos, que algo demasiado sistemático. Más adelante, bueno, esto es cuando empiezo mi negocio, que lo tenía en aquel entonces en la Colonia Condesa. Fue un gran socio, les comparto muy breve, Ricardo Cantú Deras, quien por cierto fue maestro del Politécnico, pero también en el Canal 11 era locutor. Yo le debo mucho porque creyó en mí y me introdujo dentro de varias empresas, entre ellas Games Rover de México, para hacer cómics. Le invierte al proceso, nos fue muy bien. Infortunadamente se murió por un cáncer que quizás estuvo mal atendido. Ya es otro tema que platicaríamos en otra oportunidad. Muy bien. ¿Cuál ha sido la experiencia a través de mi negocio en los cómics? Y aquí yo creo que donde podemos obtener algunas cosas muy interesantes, porque pareciera ser que me ha tocado ser punta de lanza para varias situaciones. Primero, les quiero platicar algunos de los beneficios del cómic. Cada ejemplar que se produce de un cómic, y esto incluye normalmente lo digital, tiende a ser leído por cuando menos 5 personas más. 4 personas más. Esto es, hay 5 personas en promedio que van a leer el cómic. Esto es, incluso cuando es digital, cuando es tiene suficiente calidad, la gente tiende a compartirlo con muchísima más facilidad, de información que sea que tenga. Del lado de los impresos, para dar una idea, si yo hago volantes y hago 10.000 volantes, la tasa de lectura de un volante es como de 2 o 3 personas por cada 10.000. En el caso de un cómic es completamente diferente. La gente tiende a darle muchísimo más valor al objeto físico, también al visual. Es muchísimo más fácil de recordar que un texto plano. Tuvimos una experiencia, por ejemplo, para Banamex, donde por cierto nos terminaron robando un grupo de ideas, se animó, pero ¿cuál era la expectativa? La idea era capacitar a un grupo de gente en lavado de dinero,
en detección de lavado de dinero, y ellos tienen que hacer de manera regular sus capacitaciones, porque es parte de la ley que tienen que estarse capacitando continuamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que como mucha gente ya conocía perfectamente el curso, entraban al curso y lo que hacían era, se saltaban todos los materiales, todo el contenido que se había hecho explícitamente para ellos, y se iban directamente a los exámenes, contestaban rápidamente y vámonos, porque no les interesaba tomar el curso en forma. Y lo que nosotros implementamos fue lo siguiente, fue que hicimos un cómic donde les vamos platicando todos los casos, lo que tienen que detectar y una cantidad de situaciones. Y a lo largo del cómic, en ciertas viñetas, de pronto entra alguien con zapatos amarillos. Y al final de cada capítulo les hacemos preguntas. ¿De qué color eran los tenis con los que venía el cliente fulano y tal? Y entonces, si yo no leí el cómic, no tengo forma de responder esa pregunta tan sencilla. Entonces nos obligamos a que se regresasen a revisar el contenido, porque las preguntas no eran necesariamente sobre el tema, sino para ver si estaban poniendo atención al contenido, lo que nos funcionó increíblemente para medir si tenía o no éxito lo que se estaba produciendo. Otro elemento bien importante, en Gates Rubber de México, líderes mundiales en la producción de bandas y mangueras para automóvil, cuando ellos estaban buscando hacer la certificación ISO y QS9000, se necesitaba que hasta el de intendencia estuviera, desde los directivos, altos directivos, hasta el de intendencia, tenían que saber perfectamente dónde estaban sus evidencias, cuáles eran sus procedimientos, cómo registraban sus resultados y una cantidad de situaciones inherentes a la certificación. ¿Y qué pasa? Que en una primera instancia los ingenieros hicieron unos manualitos como de un cuarto de carta, muy pesados para leer, por cierto. Los ingenieros no son buenos para diseñar normalmente, con la pena, para diseñar diseño gráfico no. Diseño de automóviles, por esto. Pero el diseño gráfico, la verdad es que, para darles una idea, un ingeniero de pronto tiene un 100% de hoja y piensa que hay que ocupar el 100% con letras. No se debe hacer así. Bueno, el caso es que hicieron ese manualito, nadie leyó el manualito, gastaron un montón de recursos, tiempo, dinero y esfuerzo para hacer esos manualitos, nadie los leyó. Luego hicieron memoranda, nadie la leía y además todas terminaban en la basura. Entonces a Ricardo Cantú, quien en ese momento era mi socio, se le ocurre que propongamos el cómic, le metíamos, ahorita ya veo como terrible el dibujo que yo hacía en aquel momento, pero funcionó, y era que hacíamos el cómic y todo el mundo, lo he dicho, ahí confirmamos que cada persona leía el cómic y además nos llegaban los datos de cómo la familia del trabajador también leía el cómic para enterarse de la situación, porque se plantea de una forma completamente amena, muy diferente al esquema rígido de un manual. Y otro elemento muy importante era que no lo encontrábamos en la basura. Eso sí se medía, los memoranda se encontraban todo el tiempo y hasta se hacía un conteo más o menos de cuánto se había encontrado, y era casi del 100%. Del lado del cómic era casi del 0% el cómic en la basura. La gente se lo guardaba y en el camino iba leyendo su cómic. Un segundo. Así está. Esto también es muy importante. Un cómic tiene la posibilidad de prescindir del lenguaje formal. Es una idea que también se las comparto en corto. No tuve éxito aquí en el Politécnico queriendo promover esta situación, mientras que en las empresas sí nos estaba funcionando. Y es que el Politécnico, por ejemplo, si hace un manual, un recurso, está obligado a que las palabras sean correctas, con perfecta ortografía, perfectamente bien redactado. La palabra pertinente tiene mucho peso aquí en el Politécnico, por ejemplo. Mientras que cuando hacemos un cómic donde estamos hablando en un lenguaje mucho más coloquial,
se permite romper las palabras y usar otras que puedan ser mucho más amigables para los estudiantes, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Que sucede, es un ejemplo de un colaborador que tuvimos un tiempo, resulta que cuando uno tiene títeres, el titiritero, ¿cómo se llaman? El ventríloco. El ventríloco puede poner palabras en el muñeco que él se supone que no diría. Y entonces el muñeco dice una barbaridad y el ventríloco es el que lo corrige. Pero esta es una forma de interacción muchísimo más amena para que la gente aprenda. Porque si nos vamos solamente por el lenguaje, el discurso rígido tiende a ser increíblemente pesado. De ahí la importancia de hacerlo más coloquial para la gente. Del lado de las certificaciones que hicimos en Gates, el hecho de haber metido palabras muy coloquiales le permitía a la gente entender con mucha más facilidad. Nosotros, para medir esta situación de si realmente estaba teniendo impacto el cómic, del lado de Gates, los viernes, después de la comida, poníamos tiras cómicas en el mural que tienen afuera de la cafetería. Veían las tiras cómicas y al final había un mensaje: si vas a recursos humanos y respondes una trivia, te damos un chocolate. Y la gente, sí. Entonces veían el cómic, iban al recursos humanos y les respondían la trivia, donde venían datos técnicos que eran los que se supone que sí tenían que haber comprendido. Y casi todo el mundo lograba contestar correctamente porque habían leído del cómic la información. Otro elemento importante respecto de prescindir del lenguaje formal es que hay una experiencia de un espía ruso que se dedicaba a enseñarle inglés a los espías rusos para que hablasen exactamente con el acento británico de cierta zona de Inglaterra, para que pudieran pasar perfectamente desapercibidos. La técnica que ocupaba este espía ruso era que a los espías los ponía a hacer juegos infantiles. Con los juegos infantiles los ponía a armar rompecabezas y a saltar y hacer una cantidad de cosas por el estilo. Y la teoría, no la puedo yo confirmar porque tendría que ser pedagogo, pero aparentemente es que cuando uno sublima la parte infantil, abre uno la posibilidad de aprender cosas nuevas. En contraparte, cuando estamos en nuestro papel de adulto, normalmente como que nos tendemos a cerrar, a pensar: yo ya me las sé todas, yo ya tengo una carrera, tengo un título y yo no tengo que aprender absolutamente nada. Esta parece ser una de las situaciones que nos ha reportado beneficio, que cuando infantilizamos ciertos aspectos, logramos la carcajada o el gusto de haber visto una viñeta. Nosotros le llamamos recompensa visual a ciertas viñetas donde la gente tiene que decir: wow, qué padre, o que se ría. Si logramos esa parte, disminuimos la resistencia al cambio y la gente tiene mucho más posibilidad de abrirse a aceptar nuevos conocimientos. Otro elemento muy importante, este es el de aquí de México. Aquí en México funciona increíblemente bien con la gente que tiene menos educación. Por alguna razón, justo como les comentaba al principio, aquí en México hay una especie de soberbia intelectual de que si yo soy profesionista no me pueden ni ver leyendo cómics porque ¿qué va a decir la gente? Y entonces hay una reticencia importante, a diferencia de los suizos, franceses y belgas. Pero del lado de los jóvenes de 18 años hacia abajo tiende a funcionar muy bien en ese rango de nivel educativo y nivel de edad en México. ¿En dónde lo hemos aplicado? También del lado de Gates Robert de México hicimos para los vendedores lo que se llama todo el procedimiento que tenían que hacer para lograr mejorar sus ventas. Y las mejores características de los mejores vendedores se vertían justamente adentro del cómic y era mucho más fácil hacer el cómic que estar capacitado de manera regular. Del lado del área de ventas hay muchísima rotación de personal, entonces es muy costoso estar haciendo cursos para 2 o 3 personas
que son las nuevas. Entonces el cómic resultó una forma muy interesante, donde en cuanto llegaban de ventas le regalaban un cómic en lo que se esperaban a darle su capacitación. También lo utilizamos para promoción de emprendedores. Nos tocó apoyar a la fundación, en aquel entonces era la Fundación Empresarial de Apoyo a la Juventud Mexicana, que por cierto da la presea Bernardo Quintana aquí en el Politécnico para el nivel medio superior. Uno de los programas de esta fundación era el promover el desarrollo empresarial en zonas marginadas, y nos cayó como anillo al dedo porque era gente que no tenía suficiente nivel educativo, pero que tenía que ambientarse en qué tipo de procedimientos tenía que hacerse cuando uno emprende su propio negocio. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos funcionó bastante bien porque la gente lo recibió, y de hecho más adelante otras fundaciones nos copiaron la idea. También igual, enfocado a gente con poco nivel educativo, esto del lado de Gates Rover de México, la gente que tuviese secundaria y preparatoria se les motivaba para que ingresaran a siguientes niveles, y entonces a través de las historietas se estuvo promoviendo los beneficios de estudiar cada vez más, y en ese cómic en específico invitarlos al área de capacitación interna para que hicieran su preparatoria y no, su preparatoria abierta a los que les faltase. El segundo ambiente era secundaria y preparatoria. También lo hemos utilizado para la promoción del voto, nuevamente en zonas populares, para explicarles por qué se desatendieron de nosotros. También, como lo comentaba, para la certificación ISO 9000, y ahí sí tuvimos un exitazo brutal porque llegaron los auditores, pescaban a cualquier persona al azar. A ver, usted, dígame dónde están sus evidencias, cómo reporta usted sus avances, dónde están sus resultados. Y la gente ya sabía perfectamente qué era lo que tenía que contestar, dónde tenía que guardar sus cosas. Todo estaba en perfecto orden, todo el mundo estaba perfectamente culturizado al respecto. De aquí, por cierto, nos apareció otro mercado muy interesante, y es que en las empresas que certifican ISO 9000, por ejemplo, se llevan muchos meses para prepararse. La cultura no se quede solamente para unos días, sino que sea de manera regular. También ISO 14000, que tiene más que ver con la parte ecológica. También hemos hecho cómics promoviendo la ecología, buscando hacer conciencia uno de los de ecología que hicimos fue, por ejemplo, para la zona de Villa del Carbón, donde la gente empieza a tirar su basura en las cañadas, y por esa situación se contamina el agua que va a dar al afluente del río, y entonces, entre otras cosas, que se buscaba evitar el lixiviado, que es muy dañino para el agua. Parece que hubo resultados interesantes al respecto. También para promover la salud, ahorita me vendría, por ejemplo, mucho también hacer en imágenes cómo se contagia el coronavirus, cuáles son los casos, por qué si es una pandemia y por qué no tenemos que estar tan alarmados porque sea una pandemia, verificar los índices de mortalidad y una cantidad de situaciones. Pero cuando habla uno, por ejemplo, en términos de altos índices de mortalidad, esa es una palabra que no entiende la gente común, entonces hay que ponerlo en otro tipo de palabras. Ya lo hemos trabajado de la salubridad, y también educación sexual para niños, y también de educación para niñas, para identificar, ahorita que está muy de moda, nada más que nosotros lo hicimos hace como 15 años, que las niñas identifiquen cuando están siendo víctimas de agresión sexual. Ya tiene años ese. También promoción de historia para los chicos, y lo comparto, estamos también apoyando procesos de Comipens, y para los chicos el uso del cómic, o más bien ilustrada la historia, resulta muchísimo más fácil aportarles los datos. Y ha sido de nuestros mayores éxitos. Resulta que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene el problema del lado de Centroamérica, de México y Centroamérica, que muchos de los migrantes son niños
y adolescentes que están huyendo por situaciones de violencia física, agresión sexual y en el caso de algunos adultos por persecución política, de forma que si regresan a sus países corren el riesgo de morir en el proceso o ser violentados, situación por la cual, como muchos de estos niños no son letrados o los mismos jóvenes o los mismos adultos, el cómic ha resultado una estrategia excelente, de forma que ya hemos hecho este cómic que se ha reproducido en Centroamérica, en todos los países de Centroamérica, por supuesto en México y también en Estados Unidos, con sus variantes regionales al respecto. Por supuesto, hablar también para promoción de programas sociales, prevención de adicciones, para calidad del servicio, para un caso especial que fue para la empresa Donaldson, para que los mecánicos supieran la importancia de un buen filtro de aire o de aceite. Era mucho más fácil con los mecánicos que entendieran a través del cómic en lugar del manual. Lo que les comentaba de resistencia al cambio, prevención de la agresión sexual, que ya lo había comentado. También esto, todavía le quiero invertir mucho a esto, porque soy un convencido de que las matemáticas, en lugar de verlas como enemigos, podríamos verlas como algo increíblemente fácil y a todos los niveles. En lo personal incluso les comparto, doy clases de cálculo diferencial e integral y estoy convencido de que es suficientemente fácil para que la gente lo entienda, pero hay que hacerlo en un lenguaje mucho más amable que el de los libros. Por eso decía esta parte de romper las palabras y transformarlas en algo que la gente sí entiende. Y por supuesto también entretenimiento, que estas son inversiones personales en entretenimiento que a la postre, con un poco de suerte, me dejarían un poco más de dinero. Muy bien. Comentaba ya lo que hemos hecho para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Me encanta que tengo amigos que incluso desde Sudamérica de pronto me dicen: oye, fíjate que pasé por El Salvador y me encontré con un cartel tuyo y se han encontrado los cómics allá. Por cierto, cuando menos 2 de los cómics que nos ha tocado hacer ya están disponibles, cuando menos en la biblioteca José Vasconcelos. El otro día mis hijas con mucho gusto me: mira papá, aquí están tus cómics. ¡Ah, qué buena nota! Aquí ya estamos teniendo cierto impacto. También no fueron cómics para los africanos, nada más fueron una serie de ilustraciones y carteles. Esto es parte de los cómics que hicimos para refugiados, sobre todo ilustrar la bestia, que es la que transporta a los migrantes. Cómo la gente tiene que hacer sus trámites ante la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comar, se los digo en corto, oficialmente no lo van a decir nunca de esa manera. No, bueno, ahorita en este gobierno la verdad es que no sé, pero en los anteriores no había ninguna disposición de que los migrantes entraran ni que pidieran asilo. Por lo mismo, nosotros teníamos que hacerlo de manera muy pensada para que la gente sí pudiese hacer la solicitud de asilo o refugio en México, y hubo resultados interesantes. Este cómic lo hicimos para Washington. ¿Se acuerdan esta parte donde estaban los niños migrantes que luego los estaban encerrando en jaulas? Justamente para hacerles saber sus derechos a todo ese grupo de niños del sur de los Estados Unidos, se hizo a través de... Originalmente lo mandó a hacer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero como Trump no quería forzó para que no interviniese la ONU queriendo que haya más migrantes, se hizo a través de otra organización que se llama KIND. Ahí están algunas de las ilustraciones. Ya lo comenté, este es el caso de clínica de ventas. Estos eran los primeros con los que empezamos, que eran en puro blanco y negro. Estos son los de ISO 14000. Estas eran las tiras cómicas que teníamos en aquel momento afuera de la cafetería. Y los otros casos, el de los filtros que les comentaba, donde estamos promoviendo que la gente termine su secundaria y preparatoria. Estos donde promovemos cómo podría hacerse un negocio propio y planteamos muchas de las vicisitudes que va a tener un emprendedor.
Y toda la información la pueden encontrar en mi página personal, que es estudiosd3.com. Cuando gusten, ahí estamos disponibles. Ahora bien, como parte de lo que el objeto de esta plática es que ustedes puedan verter sus estrategias a través del cómic, vamos a desarrollar algunas ideas básicas de cómo se desarrolla un cómic. Un segundo. Para esta parte me voy a permitir hacerlo aquí sentado para que se alcance a ver de este lado lo que... ¿Qué programa es? Este es el Sketchbook Pro, es para iPad Pro y utilizo el lápiz, el Apple Pencil. Me ha resultado una super maravilla. Aquí en corto invertí 21,000 pesos ya con el lápiz, pero me ha ahorrado una cantidad impresionante. Pero uno que gana como la tercera parte de eso. Con un lápiz azul, pero por alguna razón. ¿Son dulces? Sí. Oye, pero resulta que por alguna extraña razón parece que la gente aprecia que la letra tenga como que ese toque humano de que no esté exactamente regular. Por alguna razón, cuando yo originalmente lo hacía todo en computadora, el lettering, y como que tiene menos impacto, como que se siente pesado de leer. La que es a mano es mucho más fácil. Y para prueba, los libros de Rius, en una conferencia platicaba el Fisgón, les pregunta, a ver, y díganme ustedes, ¿cuántos de aquí tienen libros de Luis Pasos? Uno por ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen libros de Rius? Casi todos tienen libros de Rius, porque todos, muchísimos, nos apoyamos en Rius para ambientarnos en una cantidad de temas. No, para aprender En otra capa, normalmente se pone el color. Yo estoy poniendo la capa abajo de la capa de quintas. Para el color se puede usar los Prismacolor, como me mostraba aquí este chico. También se puede utilizar rotuladores, pero para los rotuladores tendría que haber cierta experiencia porque son caros y si se equivoca uno, si ya se equivoca, ya está muy complejo modificar. Lo voy a hacer muy somero en este momento. ¿Y eso sigue siendo el del albañil? Sí, en otro albañil. Se van haciendo como capitas. Son capas. Se le conoce también como capas de cebolla.
hay riesgo de que... No me volé en la quinta negra. Ok, del lado del árbol nene hay quienes de pronto con el mismo árbol nene lo voltean y colorean por la parte de atrás. También es como válido. En un árbol nene no valdría la pena usar acuarelas porque va a quedar todo chicharrado en papel. Y en contraparte sí se pueden utilizar, por ejemplo, pinturas Vinci, pero si se van a utilizar pinturas Vinci, sería en lugar de árbol nene utilizar mica transparente. Ahorita ya no se usa, pero los acetatos que se vendían para edición, esos son una natural. Había unos pliegos que vendían que eran de colores y se pegaban, pero tú recortabas. Se usaban junto con el Mecanorma. Sí, como el Mecanorma para hacer el color perfecto. El problema que tienen eso ahorita es que ya casi no hay, y si los encuentran no están carísimos. Pero por ejemplo, esas placas todavía se consiguen. Todavía, por Sí, ahí. ¿verdad? Son caras, ¿no? Todavía carísimas, ¿eh? Sí, son caras. Intenté alguna vez que hice lettering con Mecanorma, me encantó, pero requiere mucha paciencia y es caro. Entonces ya, y con la computadora ya ni al caso. Muy bien. Otra técnica que se ocupa para esto es, también se las comparto, la parte de las tintas la hago de pronto en una hoja, a veces voy, pero también normalmente ocupo opalina, ocupo las plumillas y me suelto a dibujar. Ya que dibujé todo, digitalizo y coloreo Photoshop, que eso es increíblemente más fácil que colorear con Prismacolor o acuarelas o lo que quiera uno utilizar. Por tiempos, dinero y esfuerzo, Photoshop es como la forma. Entonces, el trazado a mano normalmente se hace en físico, se escanea, se digitaliza y se colorea en Photoshop. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo. Muy bien. Y lo que sigue es lo siguiente. Un cómic tiene que tener las características que ya estaba mencionando Caro, donde yo tengo que tener un planteamiento del problema, luego tengo una introducción, luego el planteamiento del problema, luego el clímax y luego la conclusión. O sea, yo tengo que cerrar de alguna forma la historia pertinentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a hacer un ejercicio que va a consistir en lo siguiente, y les voy a presentar. Ahora sí que no se vayan a mover de sus lugares, ahorita van a ver. Más adelante, si necesitan más hojas, por supuesto. Comentábamos, y bien planteado, no todo el mundo tiene la habilidad para dibujar. De forma que les voy a pasar unos tips muy sencillos a lo siguiente. La gente dice, yo solo sé hacer palitos y bolitas. Hagamos palitos y bolitas. Que de hecho así empecé yo. Hago una bolita, de pronto ligeramente ovalada. Puedo ponerle una boca, puedo ponerle unos ojos y le puedo poner cejas, por ejemplo. Ahí me quedaron chuecas, pero ahí están las cejas. Ahí está un palito. En este caso podría ser palito, pero voy a ocupar uno palito, 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 para que tenga yo todos. Y hago globitos para las manos. Ok. Ahí está una figurita que yo puedo emplear para trabajar, que es la que a lo mejor, no necesariamente, a lo mejor, vamos a emplear para el ejercicio, pero en un momento más les doy las instrucciones. Por supuesto, siempre le puedo poner globos.
Ya para lo que yo dije. Del lado de las caritas, ustedes a lo mejor dicen, es que yo solo sé hacer triangulitos. Ah, bueno, a lo mejor dibujan su triangulito, le ponen ojitos, y aquí viene parte del secreto. Juguemos con las bocas y las cejas. Jugando solo con las bocas y las cejas estamos obteniendo decenas de expresiones para lo que vayamos a hacer de juego. Por ejemplo, yo puedo hacer mi triangulito contento, con unas bolitas muy sencillas ahí, pero no es la misma expresión que si lo pongo así. No es la misma expresión que si lo pongo así. Si notan, no estoy más que haciendo variantes de los palitos y bolitas. Y pueden salir miles de opciones. Hacen 5 rojitos después. Esto es, no necesito demasiados recursos para darle expresión a lo que yo quiera trabajar. La mayor parte del discurso que queremos dar visual se va a dar a través de las líneas de expresión. En las películas, yo como soy fan de Star Wars, lo veo mucho ahí. Los gestos, el actor hace los gestos muy marcados para que se note exactamente qué está pensando en ese momento. Igual aquí, si queremos poner una persona, no es lo mismo que yo ponga, por ejemplo, el texto. Aquí lo usé así, sin pensarlo demasiado. Para un mismo texto, con un gesto completamente diferente, me va a dar una idea totalmente distinta el texto. La expresión es la que va a comunicar muchísimo más por encima del texto en muchas de las ocasiones. Y también la respuesta del interlocutor, la figurita con la que esté hablando esto, va a tener algún tipo, tiene que tener alguna expresión que vaya acorde a esa respuesta. Muy bien, el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Vamos a tomar una de las hojas y la vamos a doblar a la mitad. De esta forma. Luego otra vez a la mitad. Y luego otra vez a la mitad. De forma que nos van a quedar 8 divisiones. ¿Vamos bien? La estrategia va a consistir en lo siguiente. Vamos a plantear cada uno de nosotros una historia, la que nosotros queramos. En el cuadrito superior izquierdo de la hoja, cada quien vamos a dibujar lo que queramos, pero donde yo voy a plantear un problema, el que yo quiera. A lo mejor quiero hablar de salud, a lo mejor quiero hablar de educación, a lo mejor de matemáticas, a lo mejor de mis emociones del día de hoy, a lo mejor del coronavirus, del feminismo, lo que ustedes quieran. Van a hacer un primer planteamiento que seguramente va a ser, digo, si quieren complicarlo más adelante sin problemas, donde van a poner un primer personaje que se van a sacar de la manga, que va a tener su globito haciendo el planteamiento del problema. Una vez que terminen ese cuadrito, se lo pasan al que tengan del lado izquierdo, el que está, si no me equivoco, el que está por acá, le voy a apoyar para pasar, para que se cumpla el ciclo, se lo pasan a la persona del lado izquierdo y la siguiente persona tiene que darle continuidad al cuadrito anterior con el discurso. O sea, el primero nos hizo un planteamiento, el segundo va a ser un planteamiento que tiene que ir sobre la misma línea, pero a lo mejor es su punto de vista al respecto, por ejemplo. Y cuando se termine ese segundo cuadrito, volvemos a pasarle al siguiente y el siguiente tiene que continuar la historia de la misma forma. Y el problema va a estar en lo siguiente: los que anden los que les toquen los cuadritos de por acá o de por acá, ya tienen que empezar a amarrar la historia
para que cuando lleguen al final, que sería el cuadrito inferior derecho, el que le toque el cuadrito inferior derecho tiene que hacer una conclusión de la trama. Ajá. Muy bien, creo que están armados con lápices y hay algunos colores por acá. En sus marcas, listos fuera. Adelante con los tiempos. Gracias. Sí, ¿verdad? Porque... Sí, más fácil. Sí, pero no sé, es que me gusta martirizarlos. Me gusta que sufran. Bueno, al cabo se saca Semana Santa y luego las camino. Yo te voy a copiar esos caras para tu repertorio. Y ahorita que termine, se la voy a foto con su celular y ya las paso. Bueno, sí, va trazando, Para que no me va suavizando la mano. Sí, para que me salgan bolitas y no huevitos. Y no balitas. Perdón. Hacia la izquierda. ¿Ya de uno? Nada más el primer cuadro. Sí, a la izquierda. ¿Todos, Ernesto, hacia la izquierda? Ernesto, ¿todos hacia la izquierda o de allá para acá? Hacia la izquierda, hacia su izquierda, hacia acá, o sea, para que circule así. Ah, entonces A derecha. la izquierda suya y nuestra Ajá, bueno, pues a la su derecha. derecha, sí. derecha. Bueno, no pasa nada. Aquí la cosa es que se cumpla el Ok, circuito. entonces va hacia allá, Yo no Ernesto. traigo las manecitas de reloj. Algo hacia allá. Va a ir así para que terminen acá. Hasta donde lleguen son 8 cuadros. El primero hace una extremo y el primer cuadro. Y el primer
izquierda. Así. ¿Ya o qué? Sí, no, si ya terminó, pasa. ¿Pasa una cosa? ¿Se pone el diálogo? Sí, diálogo. Sí. No sé cuál es. Sí, tiene que ser un A la izquierda, ¿eh? Para acá. Sí, que pasa para acá. Ah, bueno, tiene que ponerlo después. Que se lo pases allá. Sí, va a ser así, va a ser el. Entonces, van a terminar. Y entonces el mío, ¿qué? Sí, En el sentido de las manzanas. Entonces el maestro tiene que pasarlo. Sí, hay uno que creo que es el de acá, que hay que pasarlo hasta acá. Ah, tú vas a- Este aquí. Muy bien. Sí, entonces pasa para pasar hasta acá. La reina de la No, pues con ya. ¿Qué es? ¿Cuál sería el de Z? La cara de Z. Podría ser este. Z. Lo que pasa es que eso depende mucho Sí, de ya la tiene expresión, que ver con la expresión también. porque también a este lo podría usar para el que va a estornudar. Oh, no veo. Sí, así como ayer. Incluso podría ser este también, ¿no? Tiene la boca cerrada. Pónganle unas ojeras. Regresen dormidas. No, el yoyito. Y ahí pueden ya complementar con el texto. Sí. Este va a estar así. Ah, ya, no me pedí café. Este está más sofisticado. Uno para acá. Está por allá, ¿verdad? Sí. Esfuérzate. Un poco más. La ventaja es que no les van a llevar la calidad del libro, sino la La historia. historia es lo que importa en este caso. No decimos eso, pero lo importante es el contenido y el sentimiento. Aquí van a evaluar la primera que pusimos a la última. Ah, ya pusimos dos. Ya se está acumulando la chamba, bro. Tienes de la referencia, ¿no?
No lo vas a Es un estado. Ya se le está complicando más. Como Se nomás vale hacer. meter chistes, expresiones. No le pasó. Este para uno. Para allá. Y al maestro no le dio. No, él pide. Ah, mira acá. Ah, ok, entonces al Se maestro. puede poner onomatopeyas. No sé. Él le llegó. ¿Está igual? Este también es. Entonces, para acá. Viene de allá. No quiero alterar el orden, pero creo que viene de allá. Venga, venga. No, bueno, pero las onomatopeyas, por favor, dijimos, al maestro que no llegó a tiempo, dijimos que el contenido es académico, ético y disciplinar. Sí, porque ya escuché por ahí que onomatopeya quiere poner, entonces. Onomatopeyas Fue válida para el de la fines mala educativos. onomatopeya. Pero la dijo. Ah, coño. No, pero no sé, no son onomatopeyas. A ver, ¿qué es una onomatopeya? Es el pu, el sas, ¿no? Pero sí es válido. La onomatopeya es válida. Sí, pero La palabrota. bueno, pero la palabrota puede ser onomatopeya. No, ese es otro recurso gráfico. Podemos poner cebollas, gatos. El grito, o sea, un grito o una palabrota de pronto se puede hacer un lettering más Así como grande. de auxilio. Auxilio. O como les Ah, les- pasaban, Batman y Robin hace 800 años. Ya le dieron la opción a gatos, cebollas y no sé qué más. Ah, Sí, no sé. Cuando ahorita tamales. sí, por ejemplo. Ya me. No, sí, sí. Los conflictos de pensamiento. No los quiero imaginar, pero hay chilaquiles. Los movimientos de grito. Listo. Aquí estamos. No me presione, por favor. No, devuélveme ya tal vez. Las caritas. ¿A quién? Y ya. Está viendo cómo dibujamos. No quiero ver, no quiero ver. Aquí les puse algunos tipos de globos. Este, por ejemplo, de pronto es un recurso interesante de un
como flojo para hacer dibujo. Hoy hay un montón de situaciones. Hay un tercero narrando lo que está pasando, que de pronto nos ayuda a poner el contexto de tiempo, de espacio, de qué fue primero. Esa profesora. Vamos a analizar más o menos cómo quedó la cosa. Pero mira, ya quedamos todos, ¿no? Ok, así es. Vamos a analizar un tantito cómo quedó. Aquí alguien plantea, dice que tenemos que hacer una historieta. Quizá en redacción hubiera sido, ¿qué? Abro sin interrupción. Tenemos que hacer una historieta. Aquí es donde la ortografía y la redacción son increíblemente importantes porque en forma súper sintética tengo que dar una idea bien clarita. Es una de las sugerencias que hubiera hecho Lo para siento porque sí está bien la pregunta, que tenemos que hacer una historieta. O sea, en no, cuyo caso era, ¿qué? Coma, ¿tenemos que hacer una historieta? tenemos que hacer una historieta. ¿Sabes qué? Te falta el acento. Es que el acento. Falta el acento para saber si está Sí, preguntando. o sea, ahí yo creo que era, ¿qué? Acento, coma. Yo digo, ¿qué? Y cierro signo de o interrogación. sea, ¿qué? Si vamos a una interrupción, Tenemos que hacer hago Ahora signo otra de- vez el tenemos que hacer una historieta. ¿qué? O poner énfasis prolongado de ahí Esto es una pregunta, son signos de admiración. Sí. Ajá. Aquí la parte importante de esto es, si notan, hubo dos o tres interpretaciones posibles del texto. Uno como autor de cómic tiene que ser increíblemente claro para que la idea sea una, lo más clara posible. Es una únicamente sugerencia, el trabajo es correcto. Muy bien, entonces nos pone, tenemos que hacer una historieta y nos pone un personaje de este lado. Y aquí se vieron creativos porque sí, incluso tenemos un personaje invisible de este lado, lo cual está como muy interesante. Ahí es el primer La maestra Carolina. análisis. Esa es la maestra Carolina. Ay, ¿No se yo acuerdan? salgo en todo, me Sí, siento pues es que enojona, usted despeinada, era Batman de la vez pasada. Aquí nada más dio una respuesta de expresión de regreso, ¿va? Y entonces aquí sí como que faltó un poquito de creatividad para porque como que se quedó en pausa cuando podría haber abundado todavía más. Pues yo creo que hay que hacer la historieta sobre no sé qué, darle continuidad. Aquí como que se pausó tantito. Otro elemento que les quería comentar, una de las ventajas y a veces desventajas del cómic es que podemos modificar el tiempo a lo largo del cómic. Ejemplo, yo puedo hacer una persona caminando y la puedo hacer cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3 y a lo mejor hago 10 cuadros. Sí y solo sí tiene importancia mostrar que viene caminando muy despacio y hay algo muy importante en el proceso. Pero lo que normalmente hago en las viñetas es que hago cuadro 1 y de pronto ya por acá ya estoy en otra cosa. Entonces hay que aprovechar la viñeta como un elemento de tiempo. Bueno, entonces y ahora aquí estuvo un poquito pausadito, no pasa nada. Y aquí alguien que se expresó a sí mismo, no sé dibujar. Aquí nada más nos faltó signos de admiración. el acento en la S. No me falta que usen la pistola y Dice, ups, aprender. Hijo, ¿y esto qué es? Son signos de admiración. Signos de admiración. Entonces, como que nos faltó un poquito más de claridad en los signos de admiración, nada más. Pero esto sí está muy interesante ponerle, de alguna forma se está expresando, asumo que el mismo personaje en diferentes facetas, lo cual me estaría diciendo, sí me interesa la cosa de hacer el cómic, pero de pronto lo pienso y me pongo a llorar porque todavía no he aprendido. Si yo le hubiese escuchado, por ejemplo, este texto, es otro elemento muy importante que cuando se hace cómic. Cuando hacemos cómic, en mi caso, que me ha tocado hacerlo para niños migrantes que a veces hablan español, pero no necesariamente, a veces es soxil o de pronto es francés, el gráfico por sí solo tiene que darse a entender, por sí solo. A lo mejor no puede leer ni entender nada
nada de lo que estaba escrito y el puro gráfico ya me explicó perfectamente de qué se trata el asunto. De forma que, por ejemplo, en el caso de, si estoy hablando sobre enfermedades de transmisión sexual, hago énfasis en el condón, por ejemplo, que sea súper claro para que el que lo vea no le tengo que explicar todo el texto, entiende con una imagen, en este caso que hay que usar condón, ¿no? Si no le hubiéramos puesto esto, este solito de alguna forma sí nos hubiera alcanzado a expresar, sí me interesa, pero lo estoy pensando, normalmente cuando se ponen los ojitos hacia arriba es como que me consulto a mí mismo y me pongo a llorar porque seguramente no sé, en este caso la cosa de dibujar. Dice que empezar por figuras básicas. Esta ya fue una reflexión del siguiente. Nos faltó un poquito de hilado porque cada quien está expresando, digamos, que su idea en lugar de darle continuidad al primero. Pero es válido. Es una excelente estrategia, muy bien, aquí pues ya nos aporta otras formas. Contra que aquí ya pondríamos en divergencia del lector, porque no sabemos si estos son parte de esta expresión de acá. A priori yo diría que el anterior es una sola persona en 3 secciones, pasando de un estado emocional al otro. Y aquí como son 3 personas diferentes, aportando la idea. Las figuras están hablando, ¿no? Sí, sí. Están por figuras básicas. Exactamente, son figuras por separado. Que dice, lo puedo usar para dar clase. Está gritando. Quizá, sí, aquí nos faltó quizá el símbolo de gritar y un poco más de sorpresa de que lo puedo usar para dar clase. Esa parte hubiera sido bien interesante. Digo, se hace con la práctica, es parte del proceso. Y aquí sí, aquí ya hay una... En el último cuadro necesitamos darle como que un amarre a todo el proceso. Si fuésemos fábula, aquí viene la metáfora. Y entonces hay que ser como creativos en esta parte. Nos estaría faltando aquí el fin, pero normalmente tiene como que haber valido la pena. Aquí como que planteamos ideas vagas y nos faltó amarrar una historia en el proceso. Así pasa, es perfectamente normal cuando es la primera vez. Este me gustó bastante. Con bastante expresión, más una persona como que está pensando mucho ¿por qué importa la filosofía? Bien planteada la pregunta y está bien planteado. Este segundo personaje sí está respondiendo. Pues primero infórmame de qué es. Este es un método bien didáctico porque normalmente, como les comentaba del lado del trílogo, un personaje es el que sabe todo, el que habla propiamente, y otro personaje es el que de pronto ignora y por favor explícame. Y esta es la forma muchas veces a través de la cual logramos que el chavo, al que le es difícil admitir su ignorancia, pueda ir pescando el conocimiento. Aquí ya se puso medio iluminante el asunto. Dice, te estoy observando, bueno, aquí que hombre Bueno, ese ya fumó una. eso es intimidante. ¿Que lo observa o la pregunta? Sí, Es ambivalente. Pues un sujeto externo, es un personaje. sí. A ver, como que aquí está el ojo que todo lo ve, pero digo todo. Yo diría que el ojo que todo lo ve no se pregunta, o no dice, ay, eso es intimidante. No hubieras dicho, no, el ojo que todo lo ve. No, esa me la sé todas. Me la sé todas, hubiera dicho yo creo que el ojo que todo lo ve. Que dice, piensa, mejor vamos a construir una historia. Muy bien, está bien planteado, porque como que se andaba divagando el tema y aquí el autor nos busca regresar a la trama, por cualquier que sea. Este ya estuvo un poco redundante. Digo, no quiero ser rudo al respecto, pero si hubiésemos prescindido de este cuadro, no está pasando nada. No se pierde no se pierde la idea. Pero además parece un muñequito de niño de Ahí sí me parece
de que como está el globo hacia el otro lado, sería la continuación Es de otra persona la que y entonces está sorprendiendo a la otra. Ah, bien planteado, bien planteado. Esa es una persona, ¿no? Alguien más está pensando de este lado. El que está acá, Ajá. ahí donde dice piensa. Es Ok. otra persona. Piensa. En cuyo caso, una solución posible, importante, hubiera sido que pusiésemos al personaje original para que entendamos quién es el que está pensando esta parte. Pero de alguna forma es como que lo mismo, ¿no? O sea, Pero Sigue siendo como No lo salió mismo. de. no puede Está haber como una redundante. sorpresa porque es de pensamiento el otro. sí. No puede haber una sorpresa del otro porque el otro está pensando. Es Sí, el hay propio a lo pensamiento. mejor ponerle una imagen como le está ocurriendo ahorita, el pensador, el que está así. Sí, pero más bien el que está de este lado está criticando al de este lado. No porque está pensando. Sí, por eso. Ajá. Está criticando para sí mismo. Ajá. Ay, mejor piensa. Sí, ver Pero cómo. aquí hubiera sido muy bueno la expresión del otro de a ver, mejor piensa. Que aún así está un poquito redundante el cuadro. Ahora, este de acá sí se me hace como interesante porque sí nos da pauta. Esta, comentamos ahorita la cosa de los tropos. ¿Ya vieron tropos? Ya, más o de menos? manera general. Ok. Tenemos, por ejemplo, dos figuras retóricas. Una es la metonimia, otra la sinécdoque. Del lado de la metonimia, Pienso. Esa es la yo hago este planteamiento, el pienso luego, y le toca a la contraparte terminar la frase. Y entonces aquí sí estoy propiciando una respuesta directa por parte del lector. Sin yo haber puesto el completo, ya lo estoy obligando a dar la respuesta. Somos un buen trío. Del lado de la sinécdoque, Ah, ustedes también. les propongo la parte de que de pronto lo podemos simbolizar. Somos un buen trío. Si yo pongo un volante, ya estoy hablando completamente del carro, sin necesidad de poner todo el carro completo. Ok. Muy bien, aquí sí hubo un cierto amarre, insisto, insisto, persisto. Me gustó la conclusión. Todavía le podemos agregar un poco más de contenido, pero está bien hecho pues. Y entonces, ¿y la filosofía qué fue? Perdón, digo yo, me pregunto. La persistencia de un insecto. Existir, ¿Y la filosofía existir, qué fue persistir. entonces? Y existir, Que insistir y notoriamente persistir. el que hizo la última viñeta sí entendía previamente a Ricardo y el contexto. Sí, era acá dice, hola, soy el coronavirus. Ahorita el tema de moda, a ver, ahí está, a ver qué pasa. Perfectamente válido. Y aquí, Le faltó Irónico. a forma Es una ironía. como de chiste, es salud. ¿Va? Dos coquitas ahí. Sí, quizá hubiese, si pues es chiste, o estoy queriendo propiciar el humor del lado del lector, a lo mejor un poco más ameno, para que, porque esto es como importante, como les comentaba, el discurso, cuando es demasiado rígido, se aburre uno, y entonces hay ocasiones en las que de pronto en la mitad del proceso me meto un chistecito, me salgo tantito del tema, pero para darle fluidez al discurso. Este es válido, yo he olvidado más punch, y este punch me gustó bastante. Le reclama, aquí quizás nos faltaría El otro sí. los signitos de admiración. Salud, debería sentir miedo, y aquí con los signos de admiración y a lo mejor con una tipografía un poco más robusta, debería sentir miedo para que se sienta esa parte. Aquí la respuesta es correcta, sí viene hilada al anterior, pero como se trata de algo didáctico, pues no lo siento. Yo me he informado y ya estoy protegido contra ti. Por ejemplo, eso hubiera estado como muy interesante.
para hacer una aportación de fondo. O sea, la respuesta es correcta, sí hay hilo, pero era la viñeta adecuada para meterle más contexto. ¿Qué? Debemos conservar la calma, ¿no? Sí, la calma. Ok, debemos conservar la calma. Aquí la expresión no corresponde. Sí, porque está como entre enojado, pero como angustiado. Entonces, yo creo que debe ser una expresión de. Hasta le hubiera puesto a alguien, en término humorístico, un cuate de acá como marihuana. Debemos conservar la calma. Tranquilo, Carla. Para darle más énfasis a esa parte. Aquí yo no le entendí. No estornudes, parece una casa de baño. ¿Es un baño? Sí, es la perspectiva. Sí, pero no le entendí. O sea, la casa se puede contagiar por un estornudo. O sea que se puede contagiar en el baño. Yo entiendo también eso. Por un estornudo. Quizá hubiésemos empleado la prosopopeya, que es otra figura. Déjenme hacer una propuesta aquí. El maestro no entendió eso. Esto le van a presentar al doctor. Es una caja de baño ecológica. De 2 litros. No vayas a estornudar. Híjole, pero tiene. Sí, ¿no? O sea. Prosopopeya, ¿qué significa? Cuando le doy vida a objetos inanimados. Entonces a la taza del baño, aquí a lo mejor eso quiero dar un mensaje más contundente. Cuidado con el coronavirus, no estornudes o ten cuidado cuando toques las cosas del baño. Amarrar un poquito más la idea que digo, quiero asumir que todos estamos como informados de cómo no se contagia. Y sí puede tener una pertinencia interesante. Si yo pongo, por ejemplo, a un niño, siento que a lo mejor es como la idea de ahora poner los pelitos. Aquí está un poquito como empujando, ¿no? Tiene que ver con el anterior. Sí, Es la continuación. yo creo que el A tenía que haber sido. Para que el niño. Trazamos una recta. Exactamente lo mismo. Así con la camarita puede uno tomarse las fotos en diferentes poses y ya nada más construir la historia con los diálogos. Otra opción que también es como bastante válida cuando uno inicia en esto es que me apoyo en revistas y fotografías y calco a la gente o calco ciertas cosas, es perfectamente válido. O la otra también, existen galerías de clip arts que ya tienen un montón de monitos que yo puedo reciclar para construirlos. Del lado de GateSroller, por ejemplo, yo hice en su momento galerías de clip arts para que la gente de capacitación tuviese a personas que son obreros, que normalmente vienen con el casco y uniformados, en 200 posiciones distintas para que cada que quisiera dar un mensaje pudiera jugar perfectamente con las figuras. Ahorita con las caritas que nos dibujan. Sí, por ejemplo.
yo en algún momento, cuando estábamos acá en la UP, propuse, pero como que tampoco hubo mucho al respecto, que como vimos varios ilustradores haciendo muchas ilustraciones de muchas cosas, hiciésemos una biblioteca que fuese transversal a todo el Politécnico para que todas las UTES utilizaran esas galerías para apoyarse y hacer más material. Ok, vamos a ver uno más. Siempre que hago mis talleres, siempre le pongo música a la gente, les ayuda mucho a tener como más creatividad. Ok, a ver, vamos a ver, aquí dice, es como un papelito, grosso modo. Tengo un mensaje, pero nadie quiere leerlo. Okay. Aquí nada más me estaría faltando, como te voy a equivocarme, los símbolos de afinación y un acentito. Léeme. Te está diciendo aquí grosso modo un niño que está pasando para que vea el mensaje. Pero todavía nos tiene en la divergencia de y exactamente qué contenido hay ahí adentro. Yo pienso que la persona que se avienta esta viñeta podría ya empezar a plantear, soy información importante sobre el coronavirus, sobre el movimiento feminista, sobre los derechos humanos, algo sigue siendo válido, pero yo lo hubiera aprovechado para entrarle como en materia. Y aquí como que nos quedó bajo, como que no le dio realmente continuidad al asunto. Igual podríamos haberlo aprovechado para meter algún discurso de fondo. La persona que hace la primera viñeta sí lanza la piedra, pero como que la regresa, no la quiso cachar. Aquí sí hay continuidad, pero seguimos sin contenido. Nos hubiera hecho falta que alguien se animase a meterle contenido a la historia. Está en chino. Está en chino. Y ahora sí nos lo quieren poner en chino. Y ahora sí que como que la historia sí se nos fue medio como Alicia en el País de las Maravillas. Ya no saben de qué se trata. ¿Qué dice? ¿Incenda? ¿Incena? Ya se queda la música. O a lo mejor le interpretó como que la quincena estaba en el suelo, no quedó como muy claro. No, es que es quincena, hoy pagan. Por eso estaba pensando. La información de nosotros, porque yo fui la que hice ese cuadrito, pues es que como no entendía a qué se refería o qué podía hacer, bueno, pues igual a lo mejor le va a decir algo sobre la quincena. Si le ocurre. Bueno, aquí hay una cuestión que de una vez también les paso sobre liderazgo. Cuando nos toca dirigir un proyecto por el estilo, lo regular cuando hay un proyecto creativo es que empiezan a salir ideas para todos lados. Y entonces lo sensato, para bien o para mal, es que uno de pronto ejerce el liderazgo. A ver, vamos a centrarnos hacia acá. Y aunque de pronto es un poquito impositivo, eso logra que los proyectos terminen de salir. Por eso aquí lo que sí podemos notar en este proyecto es que los participantes como que no alcanzaron a tomar ese liderazgo para decir, vamos a darle esta dirección a Muy bien. ¿Cómo vamos a tiempo? ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que tenemos unas tabletitas que nos prestaron para que quienes quieran practicar puedan hacerlo. Si quieren, las practicamos. Sugiero igual que hagamos un break para poder recargar para comer. Para recargar la energía que nos va a convertir en sinapsis y las sinapsis ideas. Muy bien. Entonces, no antes de entonces, para hacer un break, si quieres, terminamos la explicación de este. No, pues yo creo que ya terminamos porque toda la historia como que se nos fue y no nos nunca se platicó. Entonces, para hacer el break y ya regresamos a perfectamente. Para las tabletas vamos a hacer 4 grupos.
podemos sumar un quinto equipo porque yo puedo prestar la mía. Bueno, si quieren, y van a quedar dos personas. Posiblemente los vamos a juntar con números. ¿No? ¿Quieren juntarse así? Allá tienen otra. nosotros. Con la doctora. Otra y los dos maestros de los atrás con Ernesto. Sí. Sí, nada más para que no tengan eso son lo que tienen que hacer. Así todas en dirección. Ok, estaría pues. ¿Sí te viste que tenías estabas en la ciudad? Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Dónde? No, porque ese no lo vimos. El boicot es el lucha Ese es una de las Con la tradición. Mayito está muy desilusionado. ¿Zambala? ¿Qué tiene que ver? Bueno, a ver, compañeros científicos. Este quedó padre. A ver. Ahorita le tomo foto y lo Vamos a ir. ¿Dónde está la tienda? hecho con curvas. Yo lo puedo ampliar n millones de veces y no va a perder absolutamente nada de definición. ¿Cuál es el problema de los formatos vectoriales? Que difícilmente le puedo, es mucho más complejo poner sombras, texturas y otros elementos. Por lo mismo, en función de lo que uno quiera, pues escoge el formato. El otro formato son los mapas de bits. Los mapas de bits funcionan de la siguiente manera. Un píxel se encuentra dividido, digamos que cada puntito de la computadora está dividido en cian, magenta, amarillo, no estoy mintiendo, rojo, verde, azul y negro. En función de la intensidad que yo dé en esas cuatro opciones, voy a obtener los colores de la computadora, donde por cierto tengo dos tipos de colores. Tengo los colores luz y los colores pigmento. Esto es, los colores, cuando los mezclo en luz, por ejemplo, si yo pongo, quiero pensar que lo hicieron en la secundaria, un disco de Newton con los colores primarios, hago girar el disco rápidamente y se ve blanco. Newton dice, por tanto, la suma de los colores me va a dar blanco. Pero hubo por ahí gente que lo malinterpretó y dijeron, pues entonces agarro mi óleo rojo, mi óleo azul, mi óleo amarillo, mi óleo negro, los mezclo y me va a dar blanco. No es cierto. Hay autores que dicen, me va a dar negro. Tampoco es cierto, porque siempre va a dar un café parduzco en todos los casos. Ya lo confirmé 500 veces y de hecho alguna vez les tocará ver mi libro de álgebra de color, donde demuestro por qué no puede ser negro ese caso. Bueno, pero el caso es que del lado de los colores luz, un píxel, cada puntito que vemos en la pantalla es una cosa por el estilo. Que tiene cian, rojo, verde, azul y negro. Ese negro es en realidad la intensidad de luz que le meta yo. Si pongo cero luz, queda negro. Si pongo toda la luz, queda blanco. Y con eso yo puedo jugar para hacer los bits. Cada bit, o más bien, cada píxel, este es un píxel. Y entonces yo tengo un conceptito que se llama, déjame lo escribo, voy a poner en inglés dots per inch, o sea, 6 puntos por pulgada. Y esto significa que por cada pulgada, o sea, 2.54 centímetros de mi pantalla, yo voy a tener un número de píxeles ahí adentro. Tantos más píxeles tenga en una pulgada, mucha más resolución voy a tener en mi imagen, pero se va a hacer cada vez más pesado y de hecho se multiplica exponencialmente el peso de un archivo. Por ejemplo, un archivo que tenga el doble de resolución no pesa el doble que el anterior, pesa como 4 veces más y se va yendo por exponencial el peso. Por lo tanto, las imágenes que son en píxeles tienden a pesar mucho. Y para darles una idea, recientemente me aventé un de 32 páginas
me aventé como 20 gigas de mi iPad y ya tuve que empezar a quitar cosas de otros lados para poder terminar de trabajar. Esto es, cuando uno va a hacer un proyecto, tiene uno que medirle el agua a los camotes y saber cuánto espacio el disco duro, cuánta velocidad tengo verdaderamente, para ver si realmente voy a poder terminar el proyecto o cómo lo voy a administrar para llegar a buen término. El caso es que como ya quedamos que una parte son los vectores, esas son ecuaciones y los archivos vectoriales siempre son súper chiquitos, por decir algo, 100 kilobytes, una cosa por el estilo, mientras que un archivo más o menos del mismo tamaño, supongamos una hoja carta, puede estar pesando 40 megas con cualquier facilidad a una buena resolución. Pero lo que vamos a trabajar ahorita son mapas de bits, que es lo más fácil de hacer. El Photoshop es el ideal para mapas de bits. El Photoshop trabaja a través de lo que son capas. Hagan de cuenta que esta es la pantalla y yo puedo ir teniendo, digamos que varias capas debajo o hacia arriba, las que yo quiera, que normalmente voy a encontrar en un botoncito que se encuentra del lado derecho. Normalmente, de pronto alguien lo mueve y está en otro lado, pero normalmente está del lado derecho. Y tiene una formita parecida a esta. De forma que cuando yo le doy clic ahí, despliega un pequeño menú y me va a decir en qué capa estoy. O también puedo decirle, ¿sabes qué? Esta capa en específico no quiero que la toques. Hice a lo mejor un trazo, alguna cosa por el estilo. Le pongo el candadito, ya no hay poder humano que haga que se trace ahí, porque seguramente esto que ya yo he hecho lo quiero conservar para más adelante. Y entonces, esta cuestión de capas nos funciona para lo que habíamos comentado. En una capa seguramente pongo mis azules, es el trazo básico en el que me apoyo. Luego hago, esta seguramente sería la capa de color, y por aquí andaría la capa de tintas, y a lo mejor acá está la capa de textos y de globos, donde por cierto, para hacer un poquito de énfasis, siempre se hace primero todo el dibujo y hasta el mero final todos los globos, pero desde el principio y en lo posible en los azules tiene que plantearse más o menos qué texto va a haber para que reservemos el espacio correcto, porque luego queda el globo aquí así y la imagen se alcanza apenas a ver ahí en una esquinita, entonces hay que administrarlo correctamente. Para eso, yo revisé en esta computadora, que ya tenemos aquí una tabletita, y esta computadora tiene Photoshop. Como asumo que esta sala es multimedia, me suena que todas las demás computadoras deberían tener Photoshop. Ahorita no. De prueba, pero lo tiene. Vamos a hacer de prueba o lo echamos a andar. Si no hubiese Photoshop, usaríamos el Paint, que es horrendo porque el Paint no nos permite las capas y además siempre es de muy baja resolución el Paint. ¿Alguien más tenía le falta comer? Entonces nos reunimos por equipos. Tenemos una tableta de este lado, hay otra por acá, otra por allá, y yo también presto la mía para que se pueda. De preferencia, las tabletas procuren no tener líquido. Tener un vaso de agua, no sé, También les comento, las tabletas las bambú que tienen por acá, se dibujan. Al principio es un poco complejo porque tiene uno que estar viendo la pantalla y estar dibujando sin ver uno la mano. Al principio es como molesto, pero con un poquito de práctica se van a agarrar el monito. Uno, dos. Hay el otro tipo de tabletas que es como la mía, donde dibujo directamente sobre la pantalla, es una chulada. Ojalá todos puedan probar, por todo el resto para que hagan la prueba. Vale la pena los de 3,000 pesos. Sí. ¿La puedo ver? Sí, el programa que yo ocupo de este lado es el Sketchbook Pro. Ahorita lo escribo. No, pero Pero aquí adentro sin... Estoy grabando. No, tu tripié. Bueno, no me dijo nada. Salió. ahorita olvidé el nombre de cómo se llaman estas formas de explicar donde se hacen dibujitos que
llevan como secuencia y se van haciendo explicaciones, pero además voy a mostrar con la parte de cómo hago los tutoriales para física, química y matemáticas. El Sketchbook Pro tiene una herramienta que se llama video, que está en la parte superior, que es una como camarita. Voy a darle clic a la camarita y si notan hay un poquito que está parpadeando en rojo en la parte de hasta arriba. Ajá. Muy bien. Voy a hacer el tutorial. Y el tutorial dice: vamos a hacer un tutorial sobre geometría. En este caso quiero que alguien esté trabajando en esto. Uno, trazamos una recta. Dos, trazamos con compás. No estoy diciendo muy burdo. Trazamos con compás. Y obtenemos la mitad de la recta. Ok. Lo voy a dejar hasta ahí. Y cuando le vuelvo a presionar el video, le digo guárdame lo que sé que yo haya hecho al respecto. Y entonces, cuando me voy aquí en fotos, grabó todo lo que estuve haciendo paso a paso, lo cual resulta ser increíblemente didáctico, sobre todo cuando hago ecuaciones y cosas por el estilo, porque se va viendo qué hice primero, qué hice después y la secuencia perfecta de cada cosa. Si notan, me tardé nada en hacer este pequeño tutorial y para muchos chavos para cálculo diferencial, geometría, álgebra, les ayuda muchísimo ver este tipo de tutoriales. Es una sugerencia que dejo para quien la quiera utilizar. Muy bien. Claro, hasta aquí llegamos, todavía nos falta. Sí, no, de hecho ya vamos sobre el cierre. Ok. Lo que quieras remarcarnos. Pues nada más decirles que quedo atento para cualquier posible ayuda que requieran. Con todo el gusto del mundo me contactan a través de mi página web. El que guste le dejo alguna tarjetita para que me contacte. Y siempre me encanta poder apoyarles en este tipo de situaciones. De mi parte ha sido todo el día de hoy. Les agradezco increíblemente la atención y les agradezco también mucho su confianza. Como que